El módulo instruccional sobre lectura crítica de literatura científica es el primero de una serie de 6 módulos que necesitas completar para obtener la certificación en destrezas de investigación en torno al tema de etnobotánica y productos naturales. Los próximos módulos en la serie son Ética en la investigación, Técnicas en la colección de datos, Análisis de datos, Comprensión de los determinantes sociales en la salud y Destrezas de comunicación y alcance comunitario en las ciencias. El título de esta presentación es Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos sobre etnobotánica y productos naturales. Mi nombre es la profesora Ileana Rodríguez y ustedes se preguntarán por qué una persona que tiene un entrenamiento en química, que es una disciplina tan estricta en la ciencia, está interesada en la etnobotánica, que puede relacionarse pues con cosas bien esotéricas. Les voy a contar un poco de mi trasfondo y siempre desde pequeña me encantó la naturaleza y estar en contacto con ella. También mis padres pues tienen un trasfondo en el que se utilizaban mucho y se utilizan aún las plantas medicinales como remedios en la casa, y me crié en ese ambiente donde veía las plantas como recursos de medicina. Y cuando tuve mi entrenamiento formal en productos naturales marinos, ya cuando hice mi bachillerato en química y mis estudios graduados en química orgánica, pues esa misma preparación me dijo y me guió hacia el descubrimiento de nuevas drogas, pero desde el recurso de las plantas medicinales, que tiene que ver entonces con el área de la etnobotánica. Les voy a hacer un recuento de la historia de la etnobotánica, pero en una forma bien resumida, es mucha historia. Pero podemos hablar de la etnobotánica y primero pues cómo se descompone esa palabra. Pues viene del griego etnos, que quiere decir de los pueblos, y botanon, de plantas útiles. Y la definición no es otra cosa que el estudio de las comunidades y el uso que le dan a las plantas a través de la historia y cómo van pasando de generación en generación. Aquí podemos ver una imagen donde está el hombre prehistórico haciendo y buscando de las plantas. ¿Qué ocurrió en la prehistoria para que esta relación tan cercana que nosotros tenemos con las plantas? Pues básicamente se dio un proceso de descubrimiento y vemos ese proceso de bioprospección. Esa bioprospección no es otra cosa que el trial and error de esos humanoides que empezaron a probar y empezaron a descubrir nuevas utilidades para esas plantas. Ese nuevo conocimiento en la prehistoria se pasa de boca en boca, porque no hay escritura, y ese conocimiento es un conocimiento acumulativo que va entonces de generación en generación. Y ahí nace esa relación tan cercana que tenemos con las plantas, porque se empiezan a descubrir las utilidades de plantas como medicina, como alimento y, no menos importante, las plantas que son tóxicas y que nos hacen daño. Pues para ya mencionar, cuando la historia ya se empieza a escribir, hay evidencia escrita de hace más de 7000 años, cuando los sumerios comenzaron a escribir en sus tabletas de arcilla en el año 4000 antes de Cristo. También podemos ver en la imagen el pensado, que es un documento de la medicina china tradicional. También vemos el papiro de Ebers, que viene de Egipto, y los libros sagrados de la India, que son los que le dan origen a la medicina ayurvédica. Estos todos documentos son evidencia escrita de el proceso histórico que tenemos de nuestra relación con las plantas.
Eh, en el caso de los griegos, vemos la influencia de diferentes personajes como Aristóteles, Teofrasto, Dioscórides y Galeno de Pérgamo, pero el que hace una contribución pues más notable es Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, y él estableció: deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y eso es bien, bien importante, porque vemos que la relación que tenemos con nuestro alimento, y muchos de nuestros alimentos vienen de las plantas, pues tienen unas consecuencias bien importantes en nuestra salud. Así que si utilizamos el alimento como medicina, vamos a asegurar una buena salud. Y ahí vemos diferentes, en resumen de estas imágenes, es que las diferentes culturas que tuvieron una relación cercana con las plantas y la van describiendo paso a paso y van documentando. Hasta llegar, damos un brinco bastante grande en la historia, pasa la Edad Media, que básicamente es una edad oscura donde el conocimiento pues es bastante restringido. Luego pasa el Renacimiento, donde vuelve el conocimiento a entrar como un componente bien importante. Pero seguimos entonces moviéndonos a la era un poco más moderna. Ya en los años 40, Richard Evans Schultes le da vida a lo que conocemos hoy en día como la etnobotánica, y él se le conoce como el padre de la etnobotánica moderna. Y ahí lo podemos ver en compartiendo con indígenas del Amazonas. Y Schultes era un biólogo de la Universidad de Harvard, era educador, y pues se distinguió por el estudio de las plantas con origen de las Américas. Más adelante en la historia vemos entonces algo que pasó bien recientemente, y fue el premio Nobel en medicina, que lo ganó la doctora Tu Yu por el desarrollo de artemisinina. Esa droga que se aisló viene del conocimiento etnobotánico, luego el trabajo de las plantas, y se aísla el material y se purifica, se caracteriza que es artemisinina un buen agente antimalarial, y salvó muchas vidas el descubrimiento de esta droga. Así que tenemos ahí muchas contribuciones. De ahí nos movemos entonces a lo que es la etnobotánica boricua. Y aquí podemos ver al doctor Agustín Stahl. Él era médico, originario de Europa, ¿verdad? Pero fue criado aquí en Puerto Rico. Sus padres eran europeos. Llegó y era un médico que tenía muchos intereses, además de la medicina. Tenía trabajos en botánica, en zoología, y ahí pueden ver también una de sus acuarelas. Él estudiaba las plantas en el campo y pintaba y documentaba los usos de estas plantas. Y usted se podrá imaginar que para los 1800, que fue cuando él estaba vivo, pues ese proceso aquí en Puerto Rico era bastante difícil, porque la accesibilidad a las plantas pues era retante. La próxima que podemos ver es Ana Roque de Duprey, otra mujer bien importante en la etnobotánica. Ella era también educadora y se destacó porque era feminista, sufragista, y fue una de las fundadoras de la Universidad de Puerto Rico. Lamentablemente, ella hizo un trabajo bien encomiable. Hizo unos trabajos en cuadernos con las plantas medicinales, sus usos, y trató de publicar su trabajo, y lamentablemente, pues por influencias que podemos llamar machistas, su trabajo quedó enterrado y olvidado,
y recientemente pues ha sido redescubierto. Y ahí pueden ver uno de sus cuadernos fueron sacados de un museo donde estaban perdidos en la historia, pero afortunadamente se pudo encontrar ese trabajo. Otro personaje que es bien importante en la etnobotánica de Puerto Rico es el doctor Esteban Núñez. Él era farmacéutico y fue el curador del Museo de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Y sus contribuciones las podemos ver ilustradas. Él escribió 2 libros que son bien importantes. Uno es Las plantas medicinales de Puerto Rico, donde hay descripción de las plantas y todos los usos que tienen en el folclore de Puerto Rico. Y otro libro que son Las plantas venenosas de Puerto Rico y las que producen dermatitis. Ya moviéndonos más a nuestra actualidad, vemos a María Jajossi Benedetti. Ella es periodista, no tiene una formación científica como todos los otros personajes que hemos visto, pero ha tenido un impacto bien grande en la etnobotánica de Puerto Rico. Ella básicamente ha dedicado su vida al uso de esas plantas y a divulgar ese uso medicinal de las plantas. Ella da cursos, tiene la botanicultura y ha escrito, ha hecho entrevistas y ha escrito estos libros, Hasta los baños te curan y Sembrando y Sanando en Puerto Rico. También otra adición muy reciente es la de la doctora Gladys Nazario, que es profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y hace poco escribió y publicó el libro Conceptos de la etnobotánica a través del tiempo, que es una compilación bien importante de el uso de las plantas en Puerto Rico. En esta próxima sección vamos a ver la parte de productos naturales. Un producto natural es aquel compuesto químico que se produce por un organismo vivo. Pueden haber 2 tipos de productos naturales, lo que se conoce como un metabolito primario, y el metabolito primario es aquellas especies químicas que se producen y que son por organismos vivos y que son esenciales para la vida de ese organismo. Algunos ejemplos son las grasas y las azúcares. Tenemos un segundo metabolismo y producen los que son metabolitos secundarios. Esas moléculas no están presentes en todos los organismos vivos, pero no son indispensables para ese organismo. Sin embargo, le facilita la vida porque puede ser, esos metabolitos secundarios pueden tener el papel de repelentes, evitar que un herbívoro consuma ese organismo, etc. Algunos ejemplos de este tipo de metabolitos son los terpenoides, alcaloides y fenoles. Aquí podemos observar las 3 estructuras básicas de estos 3 tipos de metabolitos secundarios. La primera es artemisinina, que fue la molécula que aisló la doctora que se ganó el premio Nobel en el 2015. Y artemisinina pues tiene una actividad antimalarial bien notable y sale o se aísla de Artemisia annua. Podemos ver que esta estructura viene de la familia de los terpenoides. En el caso de morfina, que deben ustedes conocerlo, es un analgésico narcótico que se origina de Papaver somniferum, que es una planta, lo que le llaman el poppy seed. Los alcaloides se caracterizan porque tienen nitrógeno en su estructura. Y por último tenemos a quercitina, que es un material antiinflamatorio y pertenece a la familia de los polifenoles. Ahí podemos ver un anillo de benceno con el grupo funcional OH. Si usted es químico, pues puede identificarlo fácilmente. Si no, pues esos grupos OH que
salen de esa estructura, pues son lo que llamamos alcoholes. Y cuando están acompañados de ese anillo de benceno, el anillo que tiene los 3 dobles enlaces, se conocen como fenoles. La quercitina es un antiinflamatorio y se puede encontrar en muchos de los alimentos que nosotros consumimos, además de la Calendula arvensis. Lo que estamos viendo es básicamente los pasos que entran en cuestión cuando estamos en el descubrimiento de una nueva droga. La química de productos naturales y la etnobotánica se entrelazan y están al principio de esa cadena, que es la fase del descubrimiento. Ustedes se podrán imaginar que la biodiversidad en el planeta Tierra es bien grande. Específicamente en la etnobotánica estamos trabajando con plantas y hay una cantidad grandísima de plantas. Y la etnobotánica lo que hace, básicamente, que es el conocimiento de esas plantas medicinales, es achicar ese grupo de plantas que tienen posible actividad biológica. Se combina entonces con el área de productos naturales en la fase del descubrimiento, ya que en esta técnica o en esta área se aíslan y caracterizan nuevas moléculas. Al inicio, las plantas tienen una mezcla enorme de metabolitos secundarios que también están mezclados con los metabolitos primarios. Todo eso hay que irlo aislando por métodos de cromatografía y otras técnicas que se utilizan. Y se caracterizan esas nuevas moléculas utilizando otras técnicas en química. Se caracterizan es que se elucida o se determina la estructura química de un compuesto. También en el área de productos naturales se hacen bioensayos y esos bioensayos son los que nos dicen que un crudo o un material tiene actividad biológica. O sea, que si usted está buscando una medicina contra el cáncer y hay el conocimiento etnobotánico de una planta que tiene ese tipo de actividad, usted busca un ensayo biológico que le refleje una actividad anticáncer. Y si hay un hit positivo, ahí usted tiene un buen organismo para trabajar, aislar y caracterizar sus moléculas y determinar entonces si hay un potencial de desarrollo. Luego pasa de cuando aislamos esa molécula que tiene actividad biológica a la fase preclínica, que vendría siendo, si la droga no es tóxica, esas pruebas in vivo se hacen básicamente en organismos modelo, en ratones, y se necesita mucho suministro del material o el principio activo. ¿Qué es lo que ocurre en el área de productos naturales? Y es una de las limitaciones, que ese producto natural o ese principio activo que se aísla en muy pequeñas cantidades. Y a veces es un reto hasta caracterizarlo y aislarlo. Pero en esta fase preclínica, como hace falta mucho suministro de ese material, a veces lo que se hace es que se recurre a la síntesis para suministrar ese material. En otras ocasiones, pues se busca en la misma naturaleza, pero corremos el riesgo de desgastar los recursos que pues son el recurso de ese principio activo. Luego de que pase entonces esta fase preclínica, si es exitosa, entonces se pasa a una fase clínica, donde se hacen entonces estudios en humanos y se hace entonces la optimización de dosis para sacar el producto al mercado. Ese proceso, que parece ser tan sencillo, puede llevarse unos 10, 15 años. Y podemos comenzar con tantas moléculas como estando en las miles, 10.000. Y cuando vamos al final del proceso,
solamente una de esas drogas o esos principios activos pasan la prueba para llegar entonces al mercado. Aquí tenemos algo un poquito más detallado en el área de productos naturales, donde vemos la selección de la planta. Ahí entraría en juego la etnobotánica, que es la que me está dirigiendo y está afinando esa selección. Yo tengo una biodiversidad bien grande, me voy al Amazonas y tengo muchísimas plantas que podría utilizar. Sin embargo, con el conocimiento etnobotánico que tienen los indígenas, puedo achicar esa selección a algo que sea pues, más dirigido. Luego hago el proceso de aislamiento, que es lo que les describí anteriormente. Por métodos de cromatografía se comienza a separar esas mezclas tan grandes de metabolitos primarios y metabolitos secundarios, hasta llegar a purificar ese compuesto o principio activo. Luego de que se purifica ese material, entonces vemos la elucidación estructural, que es básicamente trabajar con ese extracto, con ese compuesto puro, hacerle una serie de experimentos de espectroscopía, y ahí voy a mencionar espectroscopía de resonancia magnética nuclear, infrarrojo, ultravioleta y espectrometría de masas, que son las principales. Si el material cristalizara, se le hace entonces un rayos X y ahí tengo entonces el proceso resumido para obtener una molécula con potencial biomédico y que se pueda desarrollar para un posible medicamento. ¿Qué usted necesita para entrar y desarrollar un conocimiento en esta área de etnobotánica y productos naturales? Usted debe tener por lo menos un conocimiento básico, que es lo que le estamos dando en este módulo, algunas palabras y algunos de los procesos que llevamos a cabo. Vocabulario. Usted se va a encontrar con muchas palabras que no va a entender. Así que aquí les doy unos ejemplos de algunas palabras de la etnobotánica y productos naturales que se puede encontrar. Antiséptico, por ejemplo, que si usted está en el área de biología, debe conocer lo que es un antiséptico, que es un material que tiene actividad contra los microorganismos. Emenagogo. La palabra emenagogo es un poco más específica para etnobotánica, y emenagogo lo que significa es que facilita el proceso de la menstruación y el dolor baja su intensidad. Biosíntesis. Biosíntesis es un proceso en el que las plantas y los organismos vivos sintetizan las moléculas orgánicas que ellos producen. Y metabolitos secundarios, pues lo vimos anteriormente, es un compuesto químico que es producido por un organismo vivo. Las técnicas más comunes, o algunas de las técnicas realmente, que podemos ver en el área de productos naturales, podemos ver qué son las pruebas biológicas o los bioensayos, que ya lo definimos anteriormente, pues son pruebas que se hacen para determinar cierta actividad biológica. Podría ser anticáncer, antibacteriano, antimalarial, etc. Un ejemplo es Artemia salina, que se utiliza para detectar la citotoxicidad en los extractos de plantas. La cromatografía es una serie de técnicas que se utilizan para separar los componentes químicos en una mezcla. Y RMN, que son las siglas para resonancia magnética nuclear, que nos da una serie de experimentos que podemos utilizar para la caracterización de los metabolitos secundarios. Ahora vamos a ver lo que es la anatomía de un artículo original de investigación. ¿Qué tipos de publicación hay? La nota de prensa y un artículo científico, pues no es lo mismo. Básicamente se diferencian en a quién está dirigido ese artículo o ese material de prensa. Dentro de los artículos científicos vamos a ver el artículo editorial, el de revisión de literatura, los casos clínicos, las cartas al director,
Y por último, pero no menos importante, el original. Y realmente el original es la pieza de oro, ¿verdad? Donde los científicos se lucen, básicamente. Así que vamos a enfocarnos en ese tipo de publicación. La publicación original tiene que tener un conocimiento, un contenido científico que sea preciso, claro y concreto. Dentro de ese trabajo que debe ser original, y la palabra original es que debe ser una investigación que no la haya hecho nadie anteriormente. Pues básicamente ese trabajo que yo espero ver en ese trabajo de investigación, pues tiene que haber originalidad, que es lo primero, lo primordial. Que los hallazgos sean válidos, y eso lo vamos a ver entonces demostrado en el artículo, que los resultados sean reproducibles y sea un trabajo de calidad y que tenga un orden lógico. ¿Es bueno el artículo que estoy leyendo? Pues básicamente lo que vamos a buscar es la revista en la que está publicada ese trabajo, ese artículo. La revista debe ser arbitrada o lo que se conoce en inglés como peer review o revisada por pares. Una revista donde yo publico y yo tengo la revista, pues eso no sería válido. Tiene que ser el trabajo evaluado por un panel de expertos para que entonces sea válido. Y lo otro que tenemos que ver es el análisis crítico que nosotros vamos a hacer de ese trabajo para evaluar si el trabajo es de calidad o no. ¿Cómo voy a reconocer entonces lo que es un artículo científico original? Vamos a ver que a veces los componentes y la primera página de un review o artículo de revisión de literatura se va a parecer muchísimo a lo que es un artículo original. Tiene básicamente las mismas partes al principio, que ahí lo que la diferencia básicamente es esa palabrita review o revisión, pero va a tener el encabezado, los autores, va a tener un abstract o un resumen y una introducción en esa primera parte. ¿Okay? Cuando vemos la imagen de un artículo original, vean que es bastante parecido con las mismas partes, pero el artículo de revisión le va a faltar la parte de experimental o de métodos, porque realmente los autores no están haciendo ningún tipo de investigación en el laboratorio, sino que están haciendo una revisión de literatura. En el caso de un artículo original, vamos a ver las partes detenidamente. Estas son, si nos vamos al encabezado o a la primera página, los componentes más importantes en ese encabezado los podemos resumir con esas siglas de TARC. La T viene siendo de título, la A viene siendo de los autores y vamos a ver esos autores y dónde trabajan esos autores del artículo. La R viene siendo del resumen o el abstract y la C viene siendo de las claves o keywords. Y aquí las acerqué un poquito más, donde podemos ver los keywords de este artículo, donde vemos que tenemos uso tradicional, etnobotánica, plantas medicinales, infecciones microbiales y antibióticos. El cuerpo de ese artículo original lo vamos a poder discernir por las siguientes partes. Las siglas IMRD. Y de introducción, que me dice por qué se hace el trabajo. La M de metodología, que me dice cómo se hace este trabajo. La R significa resultados, que cómo se hace o qué se hace para llevar a cabo la investigación. Y la D de discusión. Y ahí se encuentran entonces los resultados, el significado de ese hallazgo. Aquí vemos la imagen de la introducción y vemos que vamos a ver una secuencia. La introducción es lo primero que vamos a ver. ¿Qué tiene entonces la introducción?
La introducción básicamente tiene la relevancia. ¿Por qué se hace ese tipo de estudio? ¿Cuál es la importancia? El estado de la investigación, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho todavía. Se establece la hipótesis o la pregunta de investigación y los objetivos claros de ese estudio. Secuencialmente vamos a ver entonces los materiales y métodos. En este caso estamos viendo el área de estudio y secuencialmente se van estableciendo cada uno de los experimentos que se hacen. ¿Qué me dice el método? Me provee la información detallada de cómo se llevaron a cabo los experimentos. Me da detalles sobre los reactivos, muchas veces en dónde se compran esos reactivos, la instrumentación y el detalle de los modelos que se utilizan de instrumentos, información de algún producto que se haya sintetizado o que se haya aislado. También son obligatorios cuando ese compuesto es nuevo. Es bien importante detallar todos los datos de ese producto natural. Luego vienen los resultados. En esta sección de los resultados, tengo que hacer la aclaración que algunos artículos tienen unidos la parte de resultados y discusión. Otros no es así, separan esas dos partes. ¿Qué es lo que principalmente me dan la parte de los resultados? Son básicamente datos. Pueden estar organizados en tablas, gráficas, números, que me van a dar básicamente los datos con los que trabaja el científico para llegar entonces a unas conclusiones. Estos datos van a corroborar o van a negar la hipótesis que se estableció entonces en la introducción y depende de si hay una interpretación o no, si está junto con la discusión o si no lo está. Luego de los resultados vamos a ver entonces la discusión cuando están ambas partes divididas y en esa discusión se ofrece una interpretación de los datos que ya se vieron en la parte de los resultados, la interpretación de las tablas, la interpretación de las gráficas y figuras que se presentan en esa parte. Y por último, se ve entonces la conclusión, que es un resumen bien corto de los hallazgos y los aspectos más importantes de esa publicación. Y la última parte viene siendo el método. ¿Cómo voy a hacer esa lectura crítica? Y vamos a ir parte por parte. El primer paso es básicamente decidir si el artículo me interesa o no. Nos vamos a encontrar con muchísimos artículos científicos y no puedo ir detalladamente leyendo cada uno de ellos. Así que lo primero que tengo que hacer es un scanning o una revisión bien rápida. Voy a ver el título, los autores, año de publicación, porque me dice si es un trabajo que es reciente, las gráficas, figuras, tablas y fotos. Básicamente el título es un resumen sucinto de ese trabajo de investigación. Así que eso me va a dar una idea de si el trabajo me interesa o no. También voy a ver los autores. Si estoy familiarizado con el ambiente, si estoy familiarizado con el área de investigación, voy a saber si los autores son reconocidos o no. Y a lo mejor están bien reconocidos en un área y son bien específicos. También voy a ver las figuras y voy a tratar de entenderlas y saber más o menos qué tiene que ver con la investigación. Aquí lo que podemos ver, la primera imagen es un mapa donde nos da a entender que están trabajando en unas áreas específicas geográficas con el conocimiento etnobotánico de esas áreas. También podemos ver en la imagen unas pruebas antibacteriales donde se mide la zona de inhibición. Y por último, una gráfica donde estamos viendo la inhibición de una bacteria en específico. El segundo paso se hace para básicamente complementar esa primer análisis o ese primer rastreo del artículo y lo que voy a hacer
es una lectura del el resumen o el abstract. ¿Qué me dice ese abstract? Es un resumen bien corto de 200 a 250 palabras. Me resume la información del artículo, formula los objetivos, reporta los resultados y me da una conclusión bien general de lo que ocurre en esa publicación. Y aquí podemos ver ese abstract o ese resumen. Lo vamos a leer y vamos a tratar de entender lo más posible. Vamos entonces a identificar lo que son los objetivos y las conclusiones, que aquí están marcados. En este abstract en específico vemos que tiene todas sus partes ya delimitadas, pero no todos los abstracts van a ser de esta forma. Muchos son un texto general en el que no voy a poder encontrar las divisiones y usted con su lectura pues es que va a poder hacer la identificación de cada parte. Tercer paso, vamos entonces a familiarizarnos un poquito más a fondo. Si usted ya decidió que ese artículo le es útil para su investigación, usted sigue entonces familiarizándose. Si es en el área de etnobotánica y usted es biólogo, muy probablemente conozca muchos de los vocabularios y de los conceptos que haya. Sin embargo, si usted es químico y el artículo es en etnobotánica, quizás no esté tan familiarizado. Por el contrario, si el artículo tiende más a los productos naturales y usted es químico, va a estar más familiarizado con las técnicas y con los conceptos que ahí se hablan, pero un biólogo quizás no esté tan familiarizado. De eso va a depender entonces cuán profundo va a ser esta primera lectura rápida. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa lectura rápida? No necesariamente tenemos que leer el artículo en el orden en que está establecido. Vamos a obviar algunas partes porque pueden prestarse a confusión. Lo que vamos a hacer primero es ver entonces la introducción y la conclusión. Como ya definimos anteriormente, la introducción me da el por qué se está haciendo la investigación. Me establece la hipótesis, establece cómo se hacen algunos experimentos y qué es lo que espero como resultado. Y la conclusión, pues me da un resumen de qué fue lo que ocurrió. Si me voy directamente a la metodología, muy probablemente si usted no está muy familiarizado con los experimentos, usted no hace muchos experimentos, puede que se confunda. El consejo aquí es que si va a la metodología, sea para básicamente pescar esos conceptos que usted quizás no reconozca. Va a ir tomando nota mientras va leyendo y vamos a ver algunas de las palabras. En este caso, vemos aquí Mobile Discovery Test, que es un tipo de prueba preliminar que ellos utilizan para la selección de las plantas. High scoring, ¿qué es eso? ¿Qué es un rotoevaporador? Ahí lo que yo hice fue marcar posibles términos que yo no esté familiarizado con ellos. Ya yo como química de productos naturales sé que un rotoevaporador es un equipo que se utiliza para secar las muestras cuando tienen solventes orgánicos. Disk diffusion, eso es una técnica para determinar la actividad antimicrobiana de un extracto de planta. Y así por el estilo podemos ver algunos términos que quizá usted no está familiarizado con ellos. ¿Qué entonces tenemos que hacer? La pregunta, ¿qué entendió? ¿Qué dudas tiene? Y si son demasiadas dudas, usted lo que tiene que hacer es ir a un libro de texto donde entonces los términos y los conceptos pues están explicados de una manera más sencilla, un vocabulario más sencillo. En los artículos científicos ya se asume que usted conoce el área. Así que lo primero es, si le interesa esa área, conocer del área.
Cuarto paso, vamos entonces a profundizar y ahora vamos a hacer una segunda lectura mucho más lenta y mucho más detallada. Vamos entonces, mientras van leyendo, se van haciendo anotaciones de las ideas principales. Ya no es solo los conceptos, ya son las ideas que esboza el autor. Van a anotar todas las dudas que a usted le surjan y van a resumir entonces las conclusiones. Y algo que es bien importante, antes de leer la discusión de esos resultados, usted va a mirar los datos detalladamente y va a tratar de hacer sus propias conclusiones y va a hacer ese estudio detallado para luego comparar los resultados y la discusión de esos resultados y la conclusión según lo que usted entienda y comparar con lo que el autor dice. Eso es bien importante para el análisis crítico. ¿Qué busco en cada una de esas secciones? Y vamos por orden en que están las partes del libro, del artículo. En la introducción, básicamente, me va a decir qué información motiva la pregunta. En este caso, vemos un estudio clásico de etnobotánica donde establece que hay unos conocimientos etnobotánicos en la cultura celta y por esos récords históricos que hay, se va a hacer ese tipo de estudio en esas plantas específicas. Continúa la introducción y de ahí podemos obtener la hipótesis bien esbozada y la pregunta de investigación. El método. En el método se prueba la hipótesis. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se utiliza algún método creativo que hayan creado los mismos investigadores? Eso es algo también muy importante. ¿Es sencillo, elegante ese método que están utilizando o es bien complicado? ¿Se desarrolla alguna nueva técnica para investigar los resultados que se supone que se obtengan? Y aquí vemos una secuenciación o una secuencia de pasos en esa metodología, donde tenemos las diferentes técnicas que se utilizan para detectar la actividad biológica y las diferentes condiciones que usan para cultivar las células. Los resultados. ¿Qué me dicen esos resultados? Básicamente los datos que se obtienen durante la experimentación. ¿Qué me dicen sobre la hipótesis? ¿Se prueba o no se prueba? Usted debe hacer un análisis, después de que tenga los conocimientos, un análisis de esos datos individual antes de leer la discusión de datos de los autores. ¿Por qué debe hacer esto? Para que usted pueda hacer un análisis crítico. Esos datos, ¿existe otra posible interpretación para ellos? Y si hay resultados sorpresa o inesperados. Aquí podemos ver en esta imagen donde los resultados, una de las cosas que dice es que es un follow-up o una prueba de concepto. Quiere decir que la hipótesis que ellos establecieron inicialmente son apoyados por los datos de los experimentos. La discusión. La discusión, básicamente, usted lo que tiene que observar es qué dicen esos autores. Ya usted, habiendo hecho un análisis anterior, va a ver entonces si coincide lo que dicen los autores con lo que usted ha interpretado. Esos datos apoyan o derrumban la hipótesis. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Surgieron nuevas ideas. ¿Y qué implican esos resultados para el área de interés, esa disciplina y para otras áreas otras áreas de la ciencia? También en esa discusión
vamos a encontrar y vamos a analizar qué es lo próximo que van a hacer los autores. Básicamente aquí vemos en el artículo que ellos han hecho cosas noveles, han hecho cosas nuevas. Usualmente en productos naturales y en etnobotánica se usan plantas que están secas, pero en este caso están usando plantas que son frescas y están haciendo un ensayo, que es el que vimos inicialmente, que es básicamente novel, es un ensayo que se hace en el sitio y no tiene ningún tipo de riesgo porque las bacterias que están utilizando son aisladas de la saliva. Hacer ese tipo de ensayo les permite hacer un análisis in situ de las plantas que son activas versus las que no. Podemos ahí también, está señalado, que la actividad biológica de esas plantas que fueron seleccionadas en el estudio como plantas que se utilizan en esa área etnobotánica, pues tienen unos altos porcentajes de actividad biológica, lo cual está apoyando la hipótesis que ellos determinaron inicialmente. Cuando se lee un artículo, hay que ser crítico del mismo. Por eso se les ha mencionado anteriormente que los datos, luego de que usted sea conocedor del área en la que está leyendo, por lo menos que tenga un conocimiento básico, tiene que tratar de hacer un análisis de esos datos antes de leer lo que los autores han establecido. Luego entonces usted va a comparar esos puntos de vista y va a ver si son idénticos o si puede tener otras interpretaciones. Tiene que darle atención a esos resultados que podrían ser inesperados y si hay ideas creativas. ¿Harías algún otro experimento que pruebe la hipótesis? Siempre tienes que opinar y dar sobre los resultados de esa data antes de leer la discusión y la conclusión. Y si se pueden sacar otras conclusiones de la data que se obtuvo en el experimento. ¿Se asume esa efectividad de los métodos o es una efectividad real? Esas son las preguntas clave que usted se tiene que hacer para analizar un artículo. Pues hasta aquí llega nuestro módulo de herramientas y estrategias para la lectura crítica en artículos científicos en temas de etnobotánica y